Les saluda su amigo y hermano, el pastor y doctor Antonio Chavo. Esta vez me dirijo a toda la población cristiana, a todos nuestros amigos y amigas familiares, a las autoridades del país y también a los 33 millones de peruanos. Empezaré con un pensamiento que dice: el servicio a Dios empieza en casa. Y parece mentira que se ha pensado que al cerrar los templos y las iglesias, parece que nos ganaran las fuerzas del mal, pero al contrario, se han abierto cientos y miles de iglesias en cada casa. Es decir, volvemos a los orígenes nuestros, porque la iglesia se empezó o nace en las casas y funcionó en las casas. Por eso, desde mi iglesia, que es mi casa y mi familia, me dirijo a ustedes para llevarles una palabra de Dios. El servicio a Dios se inicia en casa. Y quiero empezar con otro pensamiento que dice de una muy conocida hermana nuestra, de acuerdo, que sufrió la persecución nazi. Corrie ten Boom decía así: Dios no tiene problemas, solamente planes. Dios no tiene problemas, solamente planes. Y lo que vivimos ahora, hoy día, son los planes de Dios que se tienen que cumplir, porque Dios dirige a las naciones. Él es el soberano que sin consultar a nadie tiene el control de las naciones porque Él los creó. Y Él verdaderamente tiene un plan para cada vida, para cada familia, para nuestra sociedad, para nuestra nación peruana y para las naciones en el mundo. Hoy día el tema que quiero tratar con ustedes se titula, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Cómo no? ¿No? Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué vienen los desastres y cómo evitarlos? Y eso lo tenemos en el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 21. Permítanme explicarlos, por favor. La Biblia menciona que Dios levantó al rey David para que dirija la nación y el gobierno de su nación escogida. Dios lo había llevado de victoria en victoria, y la Biblia dice que donde iba David, las batallas que él libraba, tenía éxito porque Dios estaba con David. Él fue creciendo, y cuando ya tomó el trono, cuando ya era el rey que gobernaba la nación, siguieron sus éxitos. Era un buen estadista, pero también era un buen guerrero. Y entonces, como iba de victoria en victoria, le vino a la mente el poder censar a su pueblo. Y censar significa saber con qué cuenta un país, con qué recursos cuenta una nación, con cuántos armamentos dispone y con cuánto poderío militar, ¿no es cierto?, bélico cuenta. David decretó el censo, aunque su general Joab no estuvo de acuerdo. Los levitas no estuvieron de acuerdo, ¿no? Ni la tribu de Benjamín no estuvo de acuerdo, y dice la Biblia que esto también desagradó a Dios. Y entonces vino el desastre porque Dios determinó que al no haber hecho lo correcto David, entonces viene el desastre sobre la nación de Israel. Y tienen qué cosa, en un día, a través de una peste, de un virus, de una plaga, de una maldición, viene y mueren 70,000 personas en ¿qué cosa? En Israel. Cuando le reportaron al rey del censo, resulta que le informaron: mi rey, hay 1,000,000, escúcheme bien lo que dice, hay 1,000,000, de acuerdo, 100,000, verdaderamente, ¿qué cosa?
de soldados que sacaban la espada. Y luego había, de acuerdo, 100,000 que sacaban la espada. Y de Judá 470,000 hombres que también sacaban espadas. Es decir, el rey obviamente ahora sabía que tenía 1,100,000 verdaderos soldados, es decir, listos para la guerra. Y tenía del pueblo de Judá también, ¿cuántos? De acuerdo, 470,000 soldados. Es decir, él se dio cuenta, de acuerdo al reporte, que tenía un gran ejército para poder combatir. Ahora, escúcheme bien. Número 1. ¿Por qué vienen los desastres? Número 1. Porque no se consulta a Dios. David indudablemente no consultó a Dios para hacer este censo. Y obviamente de allí viene el orgullo, porque ahora, al saber que tiene 1,100,000 soldados, más 470,000 de Judá, indudable él se creía entonces un rey poderoso. ¿Dónde está el pecado? Es decir, ya no contaría con Dios, ya no necesitamos de Dios, porque tenemos un gran ejército, somos capaces, somos poderosos, tenemos todo el armamento bélico, tenemos los soldados para combatir a cualquier nación, y todos nuestros triunfos será por nuestra fuerza, por nuestra preparación y por el número de ejército que contamos. El pecado radica entonces cuando una persona, aún el rey o el presidente de la república o cualquier persona, no consulta a Dios. Número 2. Al no consultar a Dios y tener el informe, obviamente vino la soberbia sobre David. Tengo esta cantidad de soldados, ¿no? Ya es decir, quiso independizarse de Dios. Es decir, lo puedo solo, puedo hacer las cosas sin Dios. Cuando él siempre fue un hombre que dependió y era temeroso de Dios. En tercer lugar, ¿qué nos explica por qué desagradó a Dios hacer el censo? Desagradó a Dios, dice la Biblia, porque cuando Joab opinó, cuando los levitas, es decir, los hombres de Dios opinaron que no se haga, y cuando la tribu de Benjamín dijo que no se haga, porque esto no es lo correcto, entonces, ¿qué hizo David? David impuso su condición, ¿de acuerdo? Y prevaleció, dice, la palabra del rey. ¿Dónde está el pecado? ¿De acuerdo? Es decir, abusar del poder. Porque tengo el poder, porque tengo la autoridad, ¿de acuerdo? Puedo determinar ahora, ¿qué cosa? Asuntos que no van razonablemente y que no agradan a Dios y que no agradan al pueblo. Pero él no, impuso su idea y obviamente esto degradó a Dios. En otras palabras, David hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pecó contra Dios. ¿Pero qué es el pecado? Número 1, el pecado evidentemente es la transgresión de la ley de Dios. Es decir, pasar la luz roja cuando debiéramos detenernos. El pecado es transgredir las leyes de Dios. Y evidentemente cada persona, cada familia, cada sociedad, cada nación, muchas veces hemos transgredido la ley de Dios. No hemos tenido en cuenta lo que Dios dice en su palabra. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, hoy día, por ejemplo, vivimos esta pandemia y hay cosas que sabemos hacer lo bueno, pero hay muchos que podrían apoyar a la gente vulnerable, vamos a decir a los más de 6 millones de peruanos en pobreza y extrema pobreza, pero hay muchos que no se solidarizan. Es decir, pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. El pecado también es, ¿qué cosa? Es toda aquella cosa que lo hago con duda. Ese es el pecado. ¿De acuerdo? Pero ¿qué compromete el pecado? El pecado, mis queridos amigos y hermanos y la nación peruana, primeramente, 1, compromete a la persona.
El pecado es una ofensa primeramente a Dios, pero que compromete a la persona. Segundo, el pecado afecta a su entorno. No solamente él peca y verdaderamente todo queda allí. Ejemplo, si usted pertenece a una familia, o el esposo o la esposa es infiel a su pareja, usted no solamente es el culpable, sino que afecta y destruye a toda su familia. En las fuerzas policiales o las instituciones, cuando un jefe o un personal hace lo malo, también compromete a todo su entorno. Y en una nación, cuando los gobernantes o los funcionarios públicos o en los organismos del Estado hacen los malos, se realizan actos de corrupción, indudablemente, ¿qué cosa? Compromete a toda la nación, porque ese dinero que la corrupción, de acuerdo, se lleva, hubiera servido para apoyar, ¿qué cosa? A los proyectos de salud, a los proyectos de educación. Entonces, todo pecado es contra Dios, pero todo pecado es personal, pero el pecado compromete al entorno, compromete a las personas. Es como un cáncer el pecado. El pecado solo afecta, empieza por un órgano, pero luego va comprometiendo a los demás órganos. Dice la Biblia entonces que David, al haber hecho el censo, dice, desagradó a Dios lo que había hecho David. Indudablemente, al hacer esto, ¿qué nos enseña la Biblia? Que tú puedes hacer lo que quieres con tu vida, puedes tomar las decisiones que quieras, pero no evitarás las consecuencias. Las consecuencias las vamos a pagar. Y entonces Dios, evidentemente, se levantó y envió a su profeta, ¿de acuerdo? Agag, que era el vidente de David, y le dijo, dile a David lo malo que ha hecho y el acto que ha hecho me ha desagradado. Dile que yo envío tres consecuencias y que él elija cuáles serían. Lo primero, le dijo, escoge para ti que vendrán 3 años de hambre o 3 meses que serás derrotado por tus enemigos y tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová vendrá sobre ti como una peste o como un virus. Entonces David dice, se vio en gran aprieto, porque el pecado nos pone en aprietos. Dice la Biblia, acá dice la Biblia, que David se vio en gran aprieto y dijo, estoy en gran angustia, porque el pecado trae la angustia a nuestras vidas, trae aprietos, verdaderamente se pierde el equilibrio, es decir, y todo el entorno comienza a funcionar mal, no por los de afuera, sino por el pecado que uno ha cometido, en este caso David. Y David entonces, al verse en aprieto, ¿de acuerdo? Porque el pecado trae sus consecuencias, él escogió y dijo, no prefiero los 3 años de hambre para mi pueblo, no prefiero caer por 3 meses en las manos de mis enemigos y ser derrotados, prefiero ponerme, ¿qué cosa? Dijo, 3 días en tus manos, ¿de acuerdo? Porque él dijo de esta manera, porque sé que tú eres un Dios, ¿no? Que tu mano de misericordia vendrá sobre mí, ¿de acuerdo? Pero no caiga en manos de los hombres, de mis enemigos, sino caiga en tus manos misericordiosas, porque de alguna manera tú eres un Dios que tiene misericordia. Y se desató la peste. Hoy día hablamos de una peste. En la Biblia, los términos de pandemia, que viene del original hacer, que significa peste, ¿de acuerdo? Virus, plaga, pestilencia, es lo mismo. Y vino
sobre Israel por causa del pecado del rey, ¿de acuerdo? Vino esta pandemia. La Biblia dice, 3 días te visitará esta peste. Llegó el día y en el primer día murieron 70,000 personas con esta peste o con este virus. ¿Cuál fue la causa? La causa fue el pecado. Señores, hoy día la sociedad no quiere hablar del pecado. Hoy hablamos de errores. Hoy hablamos de equivocaciones. Hoy nosotros tamizamos la palabra pecado. Pero Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice, ¿no es cierto? La Biblia expresamente dice que el pecado verdaderamente nos trae enfermedades, trae el desequilibrio, trae el desastre, trae la crisis y trae en este caso esta peste. Y ahora en nuestro Perú trae este coronavirus y en todas las naciones. Como todos sabemos, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, más de 200 países actualmente han sido afectados. 2 millones de personas en el mundo, de acuerdo al enfoque global, más o menos más de 2 millones ya han sido contagiados. Y más de 250,000 muertos en todo el mundo. Y en el Perú, de acuerdo al informe del presidente el día de ayer, las muestras que se han hecho a 135,895 personas, de acuerdo, salieron negativas 101,475 hasta el momento. ¿Qué cosa? Tenemos contagiados 14,420 personas que están contagiadas. Quiere decir que la línea de subida del ataque de este virus, de este mal, de acuerdo, de este enemigo desconocido, sigue creciendo. No llegamos a la curva, de acuerdo, de descenso. No llegamos a aplanar el avance de este virus. Y si nos informa, de acuerdo, en esta hora, que en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, tenemos más o menos 117 y más o menos estamos llegando ya en Perú a 348 muertos, ¿de acuerdo? Pero también tenemos buenas noticias, También evidentemente, de acuerdo, hay pacientes recuperados. Más o menos 1,400, de acuerdo, se han recuperado. Quiere decir, ¿qué cosa? Que podemos revertir, esta pandemia, este COVID-19, este coronavirus. Y así como David pudo revertir, de acuerdo, esta mortandad que golpeaba a su nación y él como rey tenía que enfrentarlo, en un día en Israel murieron 70,000. Quedaban 2 días. ¿Usted se imagina? En 3 días, ¿cuánta muerte habría en la nación de Israel? Evidentemente que esto era verdaderamente severo, esta crisis. Y ahora entonces, en segundo lugar, ¿qué es lo que debemos hacer para detener el avance de la muerte, el avance de esta pandemia, el avance indudablemente, de acuerdo, de esta pestilencia, de esta peste que Dios dijo que se desataría sobre la nación de Israel por la desobediencia o el pecado del rey y por no consultarlo y por no obedecerlo y porque se sintió orgulloso y capaz de solucionar los problemas cuando hay problemas que el hombre, ni siendo presidente, ni siendo rey, ni teniendo el dinero, tiene la capacidad de solucionarlo. Pero entonces ahora, en segundo lugar, quiero hablar cuáles fueron los pasos que tomó David. David era un hombre como nosotros.
pero obviamente tenía la alta investidura de dirigir una nación, es decir, tenía la responsabilidad de dirigir las políticas de su nación. Tenía que verdaderamente, ¿qué cosa? Implantar la seguridad en su país, darles estabilidad. Y eso es lo que tienen que hacer los gobernantes de la nación, como hizo David, para poder detener la muerte que sigue avanzando a través de este enemigo invisible, para el cual no hay medicinas, no hay vacunas, porque es un enemigo que el hombre no sabe cómo enfrentar. David tampoco sabía. Y hoy quiero mencionarte los pasos que tomó David para que la muerte no siguiera y paró en los 70,000 muertos que habían caído en solo un día. Número 1, lo que hizo David es algo que nos enseña y debemos tomar siempre como ejemplo. Él agarró y dijo de esta manera. Primero, él dijo de esta manera, ¿de acuerdo? He pecado gravemente en hacer esto. Eso era David. En primer lugar, para detener la muerte, detener todo virus, detener una pandemia, detener una peste, detener verdaderamente una mortandad de esta naturaleza, lo primero es que tenemos que saber que reconocer que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Él dijo, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ha hecho locamente. ¿Qué estaba diciendo David? Fue honesto. Él reconoció que por su culpa, por haber hecho locamente, por eso antes de tomar decisiones, no hay que actuar locamente o apresuradamente o sin pensar en las consecuencias que vendrán. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre con verdaderamente, ¿qué cosa? Debilidades, pero también con puntos fuertes. Pero una de las cosas que tenía David es que él era honesto, era sensible. Cuando el profeta le dijo, has hecho lo malo por no consultar a Dios, has pecado contra Dios y has hecho pecar a tu pueblo, entonces él dijo, verdaderamente le dijo a Dios, Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad porque he hecho locamente. 3 cosas dijo David. 1 dijo, he pecado gravemente al hacer esto. Si el pueblo peruano, los 33 millones de peruanos, si en las familias, los esposos, las esposas, dijeran, he pecado gravemente al hacer esto. Si como personas dijéramos como David, he pecado gravemente al hacer esto. Como persona tú sabes qué cosas has hecho gravemente contra Dios. Como familia, como esposo y esposa, tú sabes, ¿sí?, qué cosas graves has hecho contra tu familia y contra Dios. Por eso David dijo, he pecado gravemente al hacer esto. Qué hermosa enseñanza. He pecado gravemente al hacer esto. Pero si luego como sociedad reconocemos y decimos, he pecado gravemente al hacer esto. Si como gobierno de turno reconocemos y decimos, he pecado gravemente al hacer esto. Y tú me dices, como nación, ¿cómo? Cuando se dan leyes injustas. Cuando se aprueban leyes que lesionan, que son tóxicas y abusivas contra la nación. Por ejemplo, hemos pecado como nación cuando se aprobó el aborto, llámese terapéutico, usando el eufemismo terapéutico, pero el aborto es el aborto. Dios condena el aborto, ¿saben por qué? Porque la concepción de la vida se da
cuando se une el óvulo y el espermatozoide. En ese momento que se llama de la fecundación, en ese momento ya existe una vida. Y cualquier intento de eliminar, obviamente, ¿de acuerdo?, por cualquier medio, indudablemente es un crimen a esos niños que miles y miles, ¿de acuerdo?, son asesinados a través del aborto y lamentablemente legalizados con proyectos de leyes, ¿de acuerdo a leyes deleznables, suicidas, que aprueban la matanza, ¿de acuerdo?, y el crimen con esos niños que no saben, con esos fetos que no saben defenderse, que no saben hablar, que no saben reclamar sus derechos. Se les asesina succionándolo, destruyéndolo, descuartizándolo en el, ¿qué cosa? Obviamente a través de este procedimiento. Sin embargo, los países del mundo, la gran mayoría, entre comillas, los más adelantados, los países del primer mundo, los más civilizados, los más educados, sin embargo, son los peores, porque no respetan la vida. En casi la mayoría de las ciudades de las naciones se aprobaron. España, Italia, ¿correcto? Y en casi todas, y en el Perú se aprobó el aborto terapéutico. David, ¿qué dijo? He pecado gravemente al hacer esto. Señor presidente, cuando venga un proyecto de ley que le envíe el Congreso de la República, usted tiene la facultad, porque usted personifica a la nación, de decir, este proyecto no se promulga, no lo apruebo y no se promulga. De esa manera se detiene. Pero si se aprueban leyes como esas, entonces viene la mortandad, vienen los virus, vienen las enfermedades desconocidas que no lo podemos controlar. ¿Qué más se ha hecho? Cuando David dijo, he pecado gravemente al hacer esto, ¿qué más se ha hecho? Se ha aprobado, ¿qué cosa? Desconociendo la familia natural, cuando la Biblia habla que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio la orden de fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y gobernarla. Es decir, la familia se da, ¿para qué? Para traer y tener la bendición de poblar la tierra a través de los hijos, que son nuestra proyección. Y la Constitución establece que el Estado promueve y defiende el matrimonio de un hombre y una mujer. Pero sin embargo, en muchos países y en nuestros países también, a través de algunos congresistas que, llamándose padres de la patria, que no merecen llamarse, sin embargo, quieren aprobar los matrimonios igualitarios o los matrimonios homosexuales. Señores, el hombre es hombre, la mujer es mujer. El doctor, uno de los científicos más importantes del mundo actual, el doctor Collins, él dijo, no he encontrado un genoma, ¿qué cosa? Homosexual. Porque o eres XX o eres XY. O eres hombre, hombre, o eres mujer, mujer. Y aunque se cambien de sexo, sin embargo, ¿qué cosa? El XX sigue y el XY también continúa, aún después de los muertos. Señores, ¿qué dijo David? Le dijo Dios, ¿qué cosa? He pecado gravemente al hacer esto. Por eso vienen las plagas, vienen, de acuerdo a las enfermedades, viene la mortandad, vienen las pestes, vienen, ¿qué cosa? Como parte de un juicio de la misma naturaleza que rechaza estas conductas humanas de un hombre moderno del siglo XXI que se cree independiente y muy intelectual y desprecia lo más importante, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. No pretendamos ser más inteligentes que Dios, no pretendamos ser más sabios que Dios. Dios es Dios y Él sigue sentado en su trono. David dijo, Dios dijo de esta manera, he pecado gravemente al hacer esto. Señores,
La nación hoy quiere aprobar, ¿qué cosa? La ideología de género, ¿en qué cosa? En la currícula educativa. Y esto no es más que cosa, obedeciendo el nuevo orden mundial que se quiere aplicar y se está aplicando en las naciones. Porque a través de dineros, de organismos como la ONU, de hombres como Oros y de instituciones, ¿de acuerdo?, abortivas como Parentel, ¿de acuerdo? Sin embargo, promueven el aborto, promueven esta ideología, ¿de acuerdo?, para destruir a la humanidad, destruir los valores, destruir la moral de una nación. David dijo: he pecado gravemente al hacer esto. Señores, David reconoció, y como rey dijo: he pecado gravemente al hacer esto y renuncio a eso. Dejo eso, abandono eso. Y él dice y reconoce: quita la iniquidad de mí. ¿Sabe qué significa la iniquidad? Son patrones de conductas que se establecen y que son repetitivos. Es decir, porque un gobierno aprueba, yo también tengo que aprobarlo. Porque una familia es desleal, infiel a su esposo o a su esposa, también la otra familia tiene que hacerlo. Si un hijo o una hija deshonra a sus padres, tengo que repetir. No, eso se llama iniquidad. La iniquidad es repetir los patrones de conducta, de maldad de una persona, de una familia o de una sociedad. Iniquidad significa no tener respeto a la ley, no tener respeto a la autoridad. Y David dijo: no he tenido respeto a Dios. Mire qué lindo. Así se detiene la mortandad, así se detiene el juicio, así se detiene las plagas. Así detuvo David a esa plaga. No solamente dijo: he pecado gravemente al hacer esto, sino que dijo, también reconoció y dijo: te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. ¿Qué es iniquidad? Seguir los patrones, las conductas de otros. Quiere decir que porque los países del primer mundo aprueban el aborto, aprueban la ideología de género, aprueban la unión civil de las personas del mismo sexo, aprueban, ¿de acuerdo?, aprueban obviamente leyes nocivas contra la institución, también yo tengo que repetirlo. No, señores. De esta manera David tuvo una conducta adecuada para detener la muerte que se venía sobre su país, sobre su nación. Del mismo modo, señor presidente, autoridades y la nación peruana, tenemos que hacer esto, decir: he pecado, Dios, gravemente al hacer esto. Hoy día es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de renunciar a esa conducta, a esa vida, a esa forma de cómo nos hemos estado conduciendo. A ti me dirijo como persona, hombre y mujer. A ti como esposo o esposa, que no has valorado el matrimonio, que la Biblia dice: honroso sea ante todos el lecho sin mancilla, pero los adúlteros y los fornicarios, o las adúlteras y fornicarios, no sufrirá Dios. Cuando hemos mancillado nuestros matrimonios, destruyendo y pecando y afectando y trayendo muerte al amor, a la familia, muerte a lo moral, muerte al equilibrio, a la armonía en tu familia, y luego en la sociedad. Cuando los organismos verdaderamente no han hecho lo correcto, entonces traen este tipo de mortandad. He pecado, dijo David, Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Solo tú sabes qué es lo que haces. Señor presidente, terminará su periodo y también se le evaluará por lo que usted hizo, ¿de acuerdo? Y por por los decretos de urgencia y por las políticas de gobierno que usted dio. Igual al Congreso de la República, que uno de los congresistas pidió, ¿de acuerdo?, que verdaderamente en el DNI se acepte la identidad de género. Ni siquiera pensó que su patria, su país, están muriendo la gente, está siendo
afectada por una pandemia, sin embargo él está buscando sus intereses propios. Por eso David dijo, Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Segundo, él dijo, quita la iniquidad, quita estas costumbres, estas prácticas. Todos ahora dicen, ¿qué cosa? Ser fiel, se ríen de un esposo que es fiel, de una esposa. Porque hoy día como que es algo festivo, algo verdaderamente, ¿no? Algo de valor el ser infiel, cuando al contrario esto trae la muerte a usted, a su familia, a sus hijos, lo destruye. Porque después viene la separación y sus hijos van a sufrir las consecuencias y el descrédito de una sociedad que lo juzgará. Y como autoridades también tenemos que reconocer, quita la iniquidad. Hay cosas inicuas que se hacen en el gobierno y tenemos que quitar. Y dice, David sigue diciendo y dice de esto, porque he hecho locamente. Qué lindo es reflexionar. David dijo, he hecho locamente. Ofendí a mi pueblo, comprometí a mi nación, comprometí a mi familia, comprometí a mis amigos, comprometí a mi ejército por hacer locamente. Señores, no actuemos locamente. Un hombre se va de la casa locamente, una mujer se va locamente de la casa, los hijos abandonan a los padres. Proyecto de leyes locamente. No, señores, tenemos que hacer las cosas pensándolo bien y pensando primero cómo afecta el corazón de Dios, cómo nos afecta como personas, cómo afecta a nuestra familia y cómo afecta a nuestra sociedad. David dijo, he hecho locamente. Señores, necesitamos gobernantes que actúen con seriedad, con responsabilidad y prudencia. Esposos y padres de familia, necesitamos familias que actúen con responsabilidad, con equilibrio y verdaderamente con seriedad. Y que piensen que hay consecuencias desastrosas como esto que trajo 70,000 muertos en un día. Pero eso no es todo lo que hizo David, sino que David fue y se puso frente a este ángel de la muerte. Se puso al frente, dijo, ¿de acuerdo? Se puso al frente David y ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Y verdaderamente él reconoció y dijo de esta manera, soy yo el que pequé, no este pueblo. No tienen por qué pagar el pueblo, castígame a mí. Esa es la de un hombre, esa es la de una persona que sabe asumir sus responsabilidades y no le echa la culpa a los otros. Él dijo, yo soy, Señor, el que pequé. Yo soy el que hice locamente. Yo sé el que pequé gravemente al hacer esto. Yo sé la iniquidad que verdaderamente yo estoy haciendo en mi vida, en mi familia, en mi sociedad. Pero esta gente, ellos no lo hicieron. Aplica tu juicio a mí. Qué lindo. Hoy día muchas personas se victimizan. Muchas personas no saben reconocer. Recuerde, Dios no perdona excusas. Dios perdona reconocimientos y confesiones. Dios no perdona argumentos. Dios no perdona disculpas. Dios perdona cuando una persona como David dice, yo soy el que he hecho lo malo, yo soy el que he actuado locamente, yo soy el que he pecado gravemente al hacer esto, yo soy el que he hecho iniquidad, yo soy, pero este pueblo no tiene que hacer. Así me dirijo en los hogares. Si usted esposo hizo locamente, usted esposa hizo locamente, destruyendo su familia, reconozca que es usted. No se victimice. No le eche la culpa a otros. No sea un irresponsable, una irresponsable, victimizándose.
echando la culpa a otro o haciendo creer que otros son culpables y él no es culpable. David tomó una actitud correcta. ¿De acuerdo? Él defendió a su pueblo. Los esposos estamos para defender nuestras familias. Los gobiernos de turno están para defender a nuestra sociedad. Las autoridades están para hacer justicia. Y eso es lo que hizo David. Se interpuso y él asumió la responsabilidad. No se victimizó. No se sintió verdaderamente, ¿no es cierto?, sin culpa. Más bien dijo, mi pueblo no tiene por qué pagar. Mi familia no tiene por qué pagar. Mi esposo, mi esposa no tienen que pagar lo gravemente que he hecho a través de este pecado, o el haber actuado locamente, o por la iniquidad que siempre estoy practicando. En tercer lugar, ¿sabe qué hizo David? Dios le dijo, levántame un altar. ¿Y por qué Dios le dijo que le levante un altar? Señores, porque hay muchos altares en el Perú y en las naciones que se han levantado, pero no al Dios verdadero, no al Dios de la Biblia. Déjeme decirle, porque algunos no comprenden. Toda nación tiene una constitución. Toda nación tiene una constitución que viene a ser la ley mayor, ¿de acuerdo? Que viene a ser en el orden jerárquico la ley mayor, y que todos los peruanos tenemos que respetarla y obedecerla, porque todos somos iguales ante la ley, y desde el más grande hasta el más pequeño debemos obediencia. Esta es la Constitución. Rigen los destinos de una nación, ¿de acuerdo? Y se plasman las políticas que se deben ejecutar en una nación, y norma la conducta y el comportamiento de los poderes del Estado, y defiende los derechos de las personas y de las familias. En asuntos de gobierno de las naciones, todas las naciones tienen una constitución que hay que respetarlo y ponerlo por obra y no transgredirlo, porque hay consecuencias. Pero en asuntos de fe, señores, hay otra constitución. Lo llamo la constitución de constituciones, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. En ella se establece, desde el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esta manera se establece que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué Dios tuvo que decirle, levántame un altar? Porque hay muchos altares, hay muchas religiones que confunden de acuerdo a la humanidad. Señores, la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo que nos lleva a Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice, no te harás imagen y semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo del mar. No te inclinarás a ninguna imagen, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás. Y Dios le recordó al hijo David, si quieres detener la muerte, quieres detener la peste, quieres detener este virus que está matando a la gente, levántame un altar. Un altar, no 2 o 3 altares. El altar se levanta para invocar el nombre de Dios, y donde se lee la Torá, es decir, la ley de Dios. Y de esa manera entonces Dios nos llama a que debemos derribar todo altar y solamente levantar un altar al Dios Altísimo, el Dios que puede detener la muerte. Escúcheme, el Dios que puede detener el virus, el Dios que detuvo las plagas en el tiempo de David, el rey David, el Dios que detuvo que los hogares se enlutaran,
y que hubiera mucho sufrimiento, de acuerdo, y mucha tragedia en la nación. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que venció a la muerte, y ese uno se llama Jesucristo. De las 4 religiones más grandes del mundo, el budismo con Buda, los maometanos con Mahoma, ¿de acuerdo? Los hindús y el cristianismo, de esas 4 religiones más grandes del mundo, todos sus líderes, usted visita su tumba y ahí va a encontrar el epitafio que dice: aquí yace, y ponen el nombre. Pero usted visite la tumba de Jesús allá en Jerusalén y encontrará el epitafio que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Dios le dijo: David, con toda tu nación, levántame un altar al Dios que creó los cielos y la tierra, pero un altar al Hijo de Dios, a Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre y vino a esta tierra para enriquecernos, que ofreció y entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero también para traernos sanidad, salud y protección, porque la sangre de Cristo es una señal de preservación, de protección y de salvación. Levántame un altar, porque solo hay uno que entregó su vida, el Señor Jesucristo. Estuvo sepultado, pero al tercer día resucitó. Solo hay uno que venció la muerte. Solo hay uno que puede detener la mortandad de tu nación. Solo hay uno que puede detener la plaga. Solo hay uno que puede detener el virus. Solo hay uno que puede salvar tu nación y las naciones. Solo hay uno que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Ese uno se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a esta tierra, murió por nosotros y resucitó, venciendo a la muerte, venciendo toda enfermedad, venciendo todo virus. Y así David levantó un altar. Por eso es que Jesús dijo cuando resucitó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id por todo el mundo, vayan por todo el mundo, anúncienme las buenas nuevas. Díganle al mundo, de acuerdo, que hay perdón para sus pecados, que les trae desequilibrio, les trae muerte, les trae enfermedades, les trae ¿qué cosa? Desorientación, les trae angustia, les trae pánico, les trae temor. Anúncienme que tengo la solución para detener cualquier pandemia, cualquier virus, cualquier plaga, cualquier pestilencia que azote a las naciones. Yo tengo el poder, dijo, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él tiene el poder. Y David levantó ese altar y la muerte se paralizó. La pandemia se detuvo. No hubo ni un muerto más. La plaga no avanzó, porque David supo humillarse ante Dios, supo reconocer su pecado y su maldad y su iniquidad, supo reconocer que locamente actúa y supo decir: yo soy el culpable, no mi pueblo. Qué lindo es. Hoy día me dirijo a la familia. ¿Cuántos esposos infieles a sus esposas? Pero cuántas esposas que eso no se dice. Cuántas mujeres que son infieles también a sus esposos. Cuánto daño han hecho con eso, que han destruido sus vidas y la vida de su familia. Por eso, esposos y esposas, me dirijo a la nación peruana. Es el tiempo de arrepentirse, de decir: es por mi culpa. No le eches la culpa a otros. No te victimices. Así como le dijo: esto viene por mi culpa. Yo soy el que pequé, no mi pueblo. Y por eso mi pueblo no tiene por qué pagar el pecado. Y finalmente, ¿sabe qué hizo David? Compró, de acuerdo,
esa tierra para levantarle a, ¿qué cosa? Un altar a Dios. Y el dueño le quiso regalar con sus toros y también, ¿qué cosa? Sus yuntas para el holocausto. ¿Sabe qué dijo David? David dijo, no, le dijo, yo te pagaré el precio cabal, el precio justo. Es decir, David dijo, mi gestión, mi modo de vida va a ser diferente. Porque si le ofrecía regalarle, después él le pediría un favor. Quiere decir que toda gestión personal, familiar, pública y nacional tiene que hacerse transparente, sin compromisos, para que después no pagarles el favor que nos han hecho. Como eso, en el Perú hemos visto tanta corrupción. David dijo, no, no te recibo el regalo, no coimas, no aportes, no me condiciones, te voy a pagar el precio justo. Es decir, gobiernos que no vendan a su nación, gobiernos que no usufructen con el dinero del pueblo, gobiernos que no se roben el dinero a través de sus actos corruptos y de negociaciones debajo de la manga. David no le aceptó, le dijo, no señor, no te acepto ese regalo, porque después me vas a cobrar, te voy a pagar el precio cabal, el precio justo. Señores, tenemos que mejorar nuestros negocios. Señores, en los mercados, balanza exacta, balanza justa tiene que ser, no balanzas falsas. Tenemos que hacerlo. Y finalmente, ¿qué hizo David? Ofreció sacrificio a Dios. Adoraron a Dios. Dice la Biblia, se inclinaron ante Dios, se postraron ante Dios, buscaron a Dios, y Dios detuvo la muerte en su nación. De esa manera, Dios espera también, señor presidente, organismos del Estado, familias enteras, sociedad peruana. Necesitamos levantar altares, pero en ese altar no es para que tú celebres a tu manera, sino arrodillarte ante tu Dios, a humillarte, a adorar a Dios. Y desde ese momento decidieron obedecer a Dios y nunca hacer lo que Dios prohibía. Esos son los pasos. Si queremos nosotros detener esta pandemia, detener la muerte que está avanzando, detener, ¿qué cosa? Este ascenso de muertes, de contagiados que estamos teniendo. David paralizó esto, no él, sino con las actitudes y los pasos que tomó. Este es el llamado en la hora actual. Ahora te pido que cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Entrega tu vida a Cristo. Reconcíliate si has hecho locamente en tus decisiones personales, con tu familia o como gobernante. Reconoces si has actuado con iniquidad, es decir, siguiendo las costumbres, los patrones, las conductas que has visto en tus familiares, en tus antepasados, o si has, ¿qué cosa? Pecado gravemente por hacer eso que tú sabes, que Dios pídele perdón. Y así, de esa manera, detén que este COVID-19 afecte tu vida, afecte a tu familia, afecte a tu hogar. Se detuvo la muerte, se detuvo la pandemia, se detuvo la peste, se detuvo el virus y no vino. Haz esta oración de protección. Dile, Dios mío, perdona mis pecados. Tú sabes que muchas veces he actuado locamente, como dice David. Tú sabes, Señor, que he pecado gravemente al hacer esto. Tú sabes esas cosas que yo he hecho. Muchas veces, Señor, he cometido iniquidades siguiendo patrones generacionales, costumbres, prácticas de mis antepasados, como el divorcio, la separación, la brujería, la hechicería, prácticas a veces hasta demoníacas. Y dile, yo soy el que he pecado, no mi pueblo. Cada uno, si confesáramos y reconociéramos eso, Dios perdonará nuestros pecados y vendrá la sanidad a nuestras tierras, vendrá el detenimiento. Señor, me arrepiento
me humillo y recibo a Jesús en mi corazón. Y yo, si soy creyente, perdóname, Señor. Hoy me reconcilio y hoy como nación levantamos un altar a ti, doblamos nuestras rodillas, nos inclinamos, clamamos a ti y adoramos y prometemos nunca hacer lo malo delante de tus ojos. Que Dios lo bendiga. Saludos de su amigo y pastor Antonio Chauca. Nos seguiremos viendo.